El turismo a partir del siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial. El Gran Tour como origen del turismo. El Gran Tour era un itinerario de viaje por Europa creado antes del turismo moderno. Tuvo su auge entre mediados del siglo XVII y 1820. Ese término apareció por primera vez escrito en la obra El viaje a Italia de Richard Lascelles en el año 1670, el cual hablaba de los viajes que realizaban los jóvenes aristócratas por Europa con fines educativos. Y a causa de la mala reputación de las universidades inglesas, el Gran Tour se convirtió en un elemento clave para la educación de las clases altas, gracias a las posibilidades que este traía consigo para estudiar en otros lugares. En el siglo XVII tiene sus orígenes el Gran Tour, y fue usado como método de educación a partir del Renacimiento, cuando los intelectuales y artistas de la época hacían sus viajes a Italia para familiarizarse con su cultura clásica. Después de la Revolución Gloriosa, se volvió una moda viajar a Italia después de que Inglaterra ya ganase estabilidad. Acerca de las ventajas y las desventajas, han habido muchas discusiones, ya que los jóvenes ya no se interesaban en los aspectos culturales de los lugares a los que visitaban. Más bien, se iban por el lado de la diversión y los placeres que se hallaban en estos lugares, contradiciendo las palabras de Burckhardt y Medlick que citaron en su obra del siglo XVIII, las cuales decían que debe destacarse un lugar por su trascendencia histórica en los viajes y el turismo. Como las ventajas del Gran Tour fue que traía consigo más posibilidades de tener una mejor formación intelectual a los estudiantes de la época, y traía a los lugares receptores mayores recursos monetarios. El turismo del siglo XVI al siglo XVIII, de los centros termales a los baños de mar. A finales del siglo XVI, las personas empezaban a interesarse en los baños termales, pues sus propiedades curativas se conocían tanto en la antigua Grecia y en el Imperio Romano. Debido a esto, los médicos empezaron a recomendar estos lugares. Como respuesta, las termas empezaron a organizar entretenimientos para los pacientes, por lo que los pacientes se vieron acompañados por quienes buscaban esos entretenimientos y la diversión que ahí se disfrutaba. A principios y mediados del siglo XVII, las termas gozaban de gran popularidad, además de que su buena actividad social atraía a la gente más importante de la época. No obstante, a finales del siglo XVII hubo un cambio en las preferencias, pues los baños de mar empezaron a ganar popularidad. Lo que ocasionó este cambio fue una tesis sobre el uso del agua de mar. Cabe destacar que esto generalizó una nueva moda en turismo que se extendió hasta nuestros días. Y aquí es donde se repite la historia de las termas. Aquellas personas que buscaban el placer y la diversión se fueron mezclando con los que iban por razones de salud, y los centros termales se vieron eclipsados por los centros a las orillas del mar a finales del siglo XVIII. Este hecho es aludido en la obra de Burckhardt y Medlick, donde nos habla sobre Brighton, una simple aldea de pescadores que en 1760 llegó a ser el lugar más atractivo y alegre de moda, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. Aprovechamiento del turismo proveniente de nuevos medios de transporte en hoteles y diversiones públicas. La revolución industrial inició una nueva era para el turismo, empezando por Inglaterra, ya que este tendría todas las materias primas que impulsó los medios de transporte. El impacto producido por las mejoras en los medios de transporte fue indudable. Se observa el gran incremento en el tráfico de pasajeros como consecuencia de la introducción de barcos de vapor y de los ferrocarriles. La Ley Ferroviaria de Glaston de 1844, que marca un hito en la legislación del transporte en Inglaterra, obligó a las compañías de ferrocarriles que hasta entonces se centraban más en pasajeros de clase alta a considerar a las clases trabajadoras, dando así un gran impulso a los viajes. Como más personas viajaban a un destino de baños termales, ya sea como intereses de salud o solo una búsqueda de entretenimiento y diversión, se llevaban todos los créditos. Entonces, otras ciudades industriales tuvieron que ingeniárselas para atraer más personas, por lo cual construyeron hoteles, muelles y diversiones públicas. Thomas Cook, la primera agencia de viajes en la historia y sus aportes al turismo pasado y actual. 1841 fue considerado por muchos estudiosos el año más importante para el turismo, debido a que un 5 de julio el predicador y evangelista Thomas Cook decidió realizar el primer viaje organizado de la historia. Cook trasladó a 570 personas partiendo de Hartbrook a Leicester, en Inglaterra, por medio del ferrocarril. Curiosamente, este viaje no era con fines turísticos o para el beneficio personal del propio Thomas, sino para ayudar a estas personas a llegar a un congreso anti-alcohol. A pesar de que ese viaje no le generó demasiado éxito económico, él vio un posible beneficio a futuro. Fue hasta entonces que en 1845, 4 años después del primer viaje que organizó,
que decidió crear la que sería la primera agencia de viajes en la historia, llamada Thomas Cook & Son. Esta agencia realizaría grandes logros como por ejemplo llevar alrededor de 150,000 trabajadores a la Exposición Universal de Londres. Consiguió hacer convenios con varias empresas ferroviarias por toda Europa. Logró obtener comisiones por llevar a gente a Estados Unidos e incluso en 1965 lograron superar el €1.000.000 en ventas. La creación de Thomas Cook & Son marcó un antes y un después en la historia del turismo, ya que al ser la primera inspiró a que existieran más, haciendo que hoy en día existan miles de agencias de viajes turísticas expandidas por el mundo. Lamentablemente, Thomas Cook & Son se declaró en quiebra en septiembre del 2019. Thomas Cook realizó grandes aportes al mundo del turismo, como por ejemplo, poner de moda países como Suiza, por su naturaleza y lugares para descansar. De hecho, Suiza, a mediados del siglo XIX, se convirtió en el primer centro vacacional de toda Europa, a pesar de las dificultades que era entrar al país por factores como la revisión de aduanas y las restricciones fronterizas. Pero probablemente el mayor aporte de Cook fue la excursión organizada, que hacía más fáciles los viajes vacacionales. Factores básicos e innovaciones en el desarrollo del turismo. De inicios del siglo XVI a mediados del siglo XIX, los principales factores del desarrollo turístico eran las adecuadas comunicaciones, la paz, la prosperidad, la disponibilidad de tiempo libre y los avances tecnológicos en los medios de transporte. Con estas innovaciones y mejoras de transporte en ese periodo, uno de los más atractivos sin duda fue el invento del coche salón o bien coche cama, por obra del estadounidense George Mortimer Pullman, en el año 1860. Este coche era básicamente una forma de acomodar a los pasajeros en algún tipo de cama, esto para comodidad al momento de realizar viajes nocturnos. Comunicaciones marítimas y su aporte al turismo en su época, crucero oceánico. En el periodo del siglo XIX se comenzaron a desarrollar también las comunicaciones marítimas, lo cual contribuyó al desarrollo del movimiento turístico. En 1867 se realiza el primer crucero oceánico hecho especialmente para turistas, el cual fue descrito por el novelista Mark Twain en su libro Guía para viajeros inocentes, en el cual explica y da su opinión sobre este crucero que partió desde el puerto de Nueva York y se extendió hasta Tierra Santa, Egipto, Crimen, Grecia y lugares de interés intermedios. 2 años después de esto, en 1969, se abre el Canal de Suez, el cual se hizo para unir el mar Mediterráneo con el Mar Rojo y permite así acortar la ruta de comercio marítimo entre Europa y el sur de Asia, pues así se evita tener que rodear África, y gracias a esto el tráfico marítimo recibe un gran impulso. Principales lugares de atracción del Mediterráneo. Durante la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, se observó un notorio crecimiento de la actividad turística, no solo en Inglaterra, sino también en el continente europeo, específicamente en Francia, donde Biarritz, ciudad ubicada en Francia en el Golfo de Vizcaya, se convirtió en el lugar de veraneo por excelencia para la realeza y la aristocracia europeas y rusas. En este periodo, la Costa Azul, también conocida como la Riviera Francesa, conformada por ciudades como Niza, Mónaco, Cannes, entre otras, se convirtieron en el auge de atracción del Mediterráneo, a las que, además de los franceses, durante el invierno concurrían familias de las sociedades inglesas y rusas a disfrutar de su clima. En enero de 1872, Montecarlo, lugar ubicado en Mónaco, había recibido 160,000 visitantes. Los ingresos semanales se elevaron a más de 2 millones de francos. En gran medida, todo este eje francés se vio favorecido por el traslado de los casinos a la Costa Azul, ya que en 1872 el juego de azar quedó prohibido en los centros de aguas termales en Alemania. A principios del siglo XX surgió una nueva modalidad de turismo en el continente europeo, el cual fue el turismo de nieve y la difusión de deporte de esquí, modalidad de turismo que tiene su origen en Suiza y que después se extiende a los Alpes franceses, donde Chamonix, ciudad ubicada cerca de la unión de las fronteras de Francia, Suiza e Italia,
se convertiría en el Centro Internacional de Deportes de Invierno. Ya en los años 20, esta modalidad se extendería a los demás países de las regiones alpinas, como Austria, Alemania, Francia, Italia, Mónaco, Eslovenia y Suiza, y después se comienzan a realizar los demás centros de deporte de invierno no europeos. Y en modo de conclusión, en el auge del turismo en esta época hubieron varios países que resultaron beneficiados por esto, tal como lo citan Burkhardt y Medlik en su obra, haciendo referencia a las dimensiones que el turismo había alcanzado para entonces, en donde Austria, Francia, Italia, Noruega, Suiza y entre otros países recibieron muchos ingresos anuales, en los que se estima que Austria recibía 85 millones de crones, Francia 350 millones de francos, Italia 427 millones de liras y Suiza 200 millones de francos suizos. Todo esto antes de que llegase la Primera Guerra Mundial.